Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Hola amigos de Maná, de nuevo con ustedes aquí para hablar de la palabra de Dios y también de lo que nos implica esa palabra de Dios en la vida cotidiana, en los ritmos cotidianos de la existencia. Les habla el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios. Mi página web es www.padrejohnmario.com y tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. Vamos con la palabra de Dios a decirle al Señor que nos llene de su amor, que nos llene de su presencia y que nos llene de su fuerza. Hace días, en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín, y el autor es Juan Fernando Rojas Trujillo, publicó unos tips para tratar de vivir mejor la economía, las finanzas, tanto en la vida personal como en la vida familiar. Y realmente me pareció interesante. Y quiero hacerles a ustedes eco de esto. Pero me llamó la atención porque aplica los pecados capitales de la iglesia a la vida financiera de cada uno de nosotros y a la vida personal. Entonces, pues quisiera compartir con ustedes estos tips del periódico El Colombiano y de Juan Fernando Rojas Trujillo. Le doy pues a él el crédito porque él fue el que lo desarrolló. ¿Cuáles son los pecados que atentan contra tu economía personal y familiar? ¿Cuáles son los pecados que bloquean tu economía personal y tu economía familiar, para que cada uno de nosotros pueda mejorar esa economía personal y pueda mejorar esa economía personal? El primer pecado es la lujuria. Y en el ámbito de la economía, de las finanzas, se trata de comprar por placer, aun cuando no tiene con qué. La excusa de los autopréstamos o decirse, gasto hoy y repongo el otro mes, son el punto de partida para alejarse del cumplimiento de sus metas financieras. Es mejor no caer en la tentación, pues todos los meses tenemos que cubrir los rubros del presupuesto y adicionar el monto que tomamos prestado puede resultar muy difícil. Así que la recomendación es sentarse y mirar cuánto gastamos diariamente y priorizar los pagos con tarjetas de crédito, pues tienen más alta tasa de interés que otro tipo de préstamos formales. El primer pecado entonces es la lujuria, comprar por comprar, sin tener por qué.
Y es la gente que dice, el otro mes reponemos. Pero resulta que a veces, entonces, no tenemos cómo reponer el otro mes. Cuando nos llegan ofertas por internet, al correo electrónico, cuando nos llegan ofertas a la casa, nos deberíamos preguntar, ¿lo necesito? ¿Es necesario esto para mí? ¿Me hace falta? No es comprar por tener. No es decir, gasto y el otro mes repongo este gasto. Es preguntarnos si lo necesito, si me hace falta, si es necesario para mí. El segundo pecado que atenta contra las finanzas personales es la pereza. Es la pereza. Cuando nos preguntamos, ¿ahorrar para qué? El primer paso del ahorro no es la promesa repetida de querer hacerlo. Por eso, saque tiempo para ordenar sus finanzas, registrando por escrito en una hoja o computador cuáles son los ingresos reales que tiene. No basta con saber cuánto es el salario, sino lo que realmente le pagan y también todos los gastos recurrentes, no solo los más importantes. Hacer una lista de sus ingresos y egresos ayudará a dar cuenta si hay algún rubro en el que esté destinando dinero de más y cuyo excedente pueda destinarse al ahorro. La pereza, es decir, preguntarnos, ¿ahorrar para qué? Hay gente que se dice, yo no veo necesario ahorrar. ¿Para qué? No es importante, no es necesario. Y es importante para ello organizarse de tal manera que ordenemos nuestras finanzas. Hay programas en internet que le ayudan a uno a llevar el gasto mes por mes. Yo utilizo uno y al final de mes puedo decir cuánto me ingresó y cuánto salió. Y es verdad que uno cuando hace esto se da cuenta si está gastando más en salidas a comer, en salidas a pasear, en ropa. Y uno tiene que ser muy sincero con uno mismo. A veces la pereza es no quererse organizar, no querer llevar cuentas exactas de lo que me entra más lo que me sale. Y les digo, yo tengo un programa en internet gratuito y allí me va llevando, me va sumando todos los días lo que gasto y lo que me sale. Si yo tengo la disciplina de meter allí todo lo que me entra y día a día lo que me sale. Si salgo a comer, anoto salida a comer con fulana, con fulano y el valor. Y me da un valor exacto de mis finanzas y cuánto tengo y cuánto me puedo planear. Pero eso implica disciplina, esfuerzo. Contra la pereza, diligencia, decían las mamás. Por lo tanto, hay que organizarse. Tercer pecado, contra el manejo adecuado y exacto de las finanzas. La gula. Comamos, gastemos y luego veremos. También se habla de utilización de las tarjetas de crédito. Cuando gastamos y gastamos y después veremos cómo se paga. Es un acto irresponsable. Una encuesta realizada arrojó que el 39% de los consultados solo ahorra lo que le sobra de su ingreso mensual o quincenal.
Y en muchos casos antes se presenta un déficit y se apela al crédito. Los entrenadores en finanzas personales coinciden que para preservar el ahorro, lo ideal es asumirlo con una obligación, poniendo un porcentaje sobre los ingresos mensuales. Se recomienda empezar por un 10% de lo que devenga. Deben plantearse objetivos claros que motiven a ahorrar e interiorizar que el dinero es un medio para cumplir los objetivos. Si desde el principio de mes se tienen claros los gastos pormenorizados frente a los ingresos, pues habrá más posibilidad de que se abstenga uno de compras que no son prioritarias o gastos adicionales, como comer por fuera de la casa, o como destinar más dinero del presupuesto al entretenimiento. El tercer pecado es la gula. Comamos, gastemos, luego veremos. No fomentar la cultura del ahorro. No fomentar claramente cuánto tengo, sino comamos, gastemos y después veremos cómo resolvemos esa dificultad. Cuarto pecado, contra las finanzas personales, contra tener unas finanzas organizadas. La avaricia. Todo lo que veo es mío y lo que no, también. No se trata de ahorrar por ahorrar sin poner destinación específica y ser el tacaño del paseo. No disfrutar de forma racional del dinero también puede convertirse en un pecado y restar calidad de vida. La planeación financiera personal pasa por identificar cómo se gasta de forma inteligente. Escuchen bien, cómo se gasta de forma inteligente, al tiempo que se buscan productos financieros que generen mayores rentabilidades que tener la plata debajo del colchón. Es importante ahorrar a través de métodos formales o fondos de inversión. Todo lo que veo es mío y lo que no también. La avaricia. No tener una destinación específica. No disfrutar de forma racional del dinero. Es decir, tenemos dinero para disfrutarlo, para hacer la vida más agradable, para tener calidad de vida. Pero muchas veces nos volvemos tacaños. Hay que racionalizar, hay que planear, pero también hay que aprender a disfrutar. También hay que aprender a disfrutar de lo que de lo que tenemos, del trabajo, de nuestro esfuerzo. Quinto pecado contra nuestras finanzas personales, la ira. Son esos que se quejan a toda hora de que nunca tengo dinero para nada. Son los quejetas. Esa afirmación, que viene acompañada de enojo y frustración, expresa la falta de planeación del propio ingreso mediante un presupuesto real, como ya se mencionó, y en tener siempre disponible más efectivo del requerido. Hay que dejar ese pensamiento de que nunca tengo dinero para nada. Una sensación de enojo, de frustración, de complejo. También esto plantea la necesidad de identificar y controlar los gastos llamados hormiga o invisibles, como los definen los expertos en finanzas personales, y que pasan desapercibidos en el día a día, y al final del mes descuadran todo presupuesto. Lo que se gasta en pasajes, lo que se gasta en mecatico, gastar en cositas pequeñas, y entonces no se planea los gastos. En un artículo reciente se explicó que no existe una cifra de gasto
para decir que sí corresponda a un gasto hormiga o no. Eso es de todos los días. Lo que se debe hacer es contabilizar a cuánto asciende a la semana, al mes, al año, esos actos inconscientes de pago en una gaseosa, un refrigerio o un taxi tomado por comodidad, cuando puede usar otro medio de transporte más económico. Nunca tenemos dinero para nada, porque gastamos en minucias, porque no caminamos 15 minutos cuando pudiéramos hacerlo y entonces tomamos un taxi. Cuando nos estamos quejando a toda hora. Sexto pecado contra el capital, contra las finanzas, la envidia. Todos pueden menos yo. Si a este punto se han logrado absolver los pecados anteriores, no tendría razón de ser de que no pueda destinar un porcentaje de su ingreso personal a gustos personales, al tener plena conciencia de sus ingresos y gastos. La distribución que se recomienda es 70-30, en donde el 70% incluye vivienda, salud, educación y transporte, y el otro 30% se destina a ahorro, entretenimiento o gustos personales y pago de deudas. Lo ideal sería que el 70% se fuera en vivienda, salud, educación, transporte y que un 30% fuera al ahorro, entretenimiento, gastos personales, pago de deudas. Y no sé si dentro de ese 30% cabe compartir, cabe ayudar, cabe dar a los otros. Estoy pensando en la ofrenda o en el diezmo, compartir. Y séptimo pecado contra las finanzas personales, familiares, la soberbia. Hoy por mí, mañana por mí. La soberbia es cuando digo hoy por mí, mañana por mí. Un mal manejo del bolsillo puede desencadenar en 3 reacciones muy humanas: sentir vergüenza, negar la realidad o sentir un miedo paralizante. No enfrentar el problema, desconocerlo o abstenerse de buscar ayuda con terceros por aquello del qué dirán, puede desencadenar en que se vuelvan inmanejables, colgarse en pagos y que su costo sea mucho mayor al actual. Por ejemplo, si no tiene con qué pagar o no le alcanza, más que golpes de pecho, se debe buscar opciones como hacer una lista de deudas organizadas por montos de intereses, plazos y valor de las cuotas mensuales. También se puede buscar una refinanciación en caso de las tarjetas de crédito. Otra forma de apagar el incendio de las finanzas personales es recurrir a préstamos con amigos o familiares, una tasa que puede ser un poco más baja o nula. Recuerdo que en la comunidad del Minuto de Dios en Medellín teníamos un fondito para prestarle a los hermanos, pero la tasa de interés era nula. Tenían que pagar, pero era nulo el préstamo. Es una manera de ayudarnos. Programe sus gastos para quedar libre de todo pecado. Y es decir, organícese. Es organizarse. Es no dejar que el ojo nos gane. Y vuelvo a repetirle, es muy importante tener un control de las finanzas, tener un control de lo que nos entra y de lo que nos sale, tener un control de lo que no, de lo que nos llega y de lo que gastamos. Y pensar muchas veces primero con la razón que con el corazón. Porque el corazón a veces nos dice, está bonito, gástalo, pero la razón nos dice, no puedo, ya cubrí mis metas, ya gasté en lo que debía gastar, ya estoy planeando mi futuro.
es ser un poco más lógico, un poco más calculador. Y estoy seguro que si somos así, podemos ahorrar un poco más. Por último, es muy importante compartir, ayudar a otros, colaborar en la iglesia, colaborar en la comunidad que me edifica, ayudar al sacerdote que me edifica con su reflexión, con su espiritualidad, ayudar a un familiar que está necesitado. Es muy claro que siempre que uno ayuda a otros, ese dinero se devuelve a uno. Ayudar absolutamente con desinterés, no esperando a recibir nada a cambio, sino por el deseo de ayudar a otro, de colaborarle a otro. Cuando nosotros lo hacemos, somos beneficiados por Dios. Dios no se queda con nada cuando nosotros somos justos, honestos y compartimos. Bueno, ustedes se preguntarán por qué el Padre habla de eso. ¿Saben por qué? Porque muchas personas, pero muchas, llegan a mí diciéndome: mi matrimonio se dañó porque no sabemos manejar las finanzas. Perdí una amistad a causa del manejo de las finanzas. Perdí una relación. Estoy en bancarrota a causa del mal manejo de mis finanzas. Y por eso creo que este tema nos atañe a todos, nos importa a todos. Al fin y al cabo, aún en la comunidad primitiva, con Judas o con aquellos que le escondieron a los discípulos lo que habían vendido, la economía fue causante de problemas y divisiones en la vida de los apóstoles y en la vida de la comunidad. Por lo tanto, no es un tema no necesario y no importante. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo. Presentamos Maná con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.